Billonario en un avión descubre que el piloto se desmayó, pero en medio del caos aparece un niño que salva a todos. El rugido suave de los motores de la aeronave resonaba como un murmullo constante mientras Daniel Martins se recostaba en su asiento de primera clase. La suavidad del cuero bajo su espalda y la atención inmediata de las azafatas reforzaban su sensación de poder y control absoluto. Con un leve movimiento de su mano, señalaba a una asistente de vuelo, quien rápidamente le servía un vaso de champán Dom Perignon. Observó el líquido burbujeante y dorado antes de llevarlo a sus labios con una sonrisa de satisfacción. Daniel era el epítome del éxito. En sus 40 y tantos, dueño de una fortuna construida en el mercado tecnológico, se había acostumbrado al lujo en todas sus formas. Para él, volar en primera clase no era un capricho, sino una necesidad. ¿Cómo podría alguien soportar volar de otra manera?, pensó mientras observaba con desdén a los pasajeros que subían al avión rumbo a la clase económica. En la pantalla táctil frente a él, un gráfico mostraba la ruta de su vuelo transcontinental. A través de los ventanales, el sol comenzaba a descender, tiñendo las nubes de un suave naranja y rosa. Daniel miró el paisaje, sintiéndose invencible. Su riqueza le había permitido dominar el mundo a su manera, y, en su mente, no había problema que no pudiera resolver con un cheque firmado. A su alrededor, el ambiente era de serenidad. Un hombre mayor leía un periódico con tranquilidad, una pareja joven compartía risas suaves mientras revisaban su itinerario de viaje, y un grupo de ejecutivos discutía en voz baja sobre las últimas cifras del mercado. La cabina de primera clase era un refugio de comodidad, aislado del caos del resto del avión. El billonario soltó un suspiro, dejando que su mente divagara sobre su próximo destino, una importante reunión en Londres que aseguraría la expansión de su imperio tecnológico. Esa noche, un exclusivo restaurante había reservado su mejor mesa para recibirlo, y el menú de degustación prometía ser tan impecable como todo en su vida. Mientras disfrutaba de su bebida, Daniel reflexionó sobre el poder del dinero. En su opinión, todo y todos tenían un precio. Había aprendido a leer a las personas con precisión quirúrgica, identificando sus deseos y debilidades. Todo giraba en torno a una transacción. Las relaciones humanas eran, a su juicio, negociaciones disfrazadas de emociones. Sin embargo, en el silencio del vuelo, hubo un instante en el que sus pensamientos se desviaron. Por un momento, pensó en los días antes de su éxito, en aquellos años en que luchó por demostrar su valía. Aunque rápidamente desechó la idea, había algo en esa memoria que le incomodaba. Una voz suave interrumpió su introspección. «Señor Martins, ¿le gustaría algo más?», preguntó la azafata con una sonrisa profesional. «No, estoy bien, gracias». Daniel le devolvió la sonrisa, aunque su tono denotaba un ligero desinterés. Dejó su copa a un lado y ajustó su asiento, llevándolo a una posición más reclinada. Cerró los ojos y permitió que el ronroneo constante del avión lo envolviera. La altitud y el lujo eran su reino, y él, su rey indiscutible. Con el paso de los minutos, el avión comenzó a cruzar una zona de turbulencia ligera. Daniel apenas lo notó. Para él, todo estaba bajo control. Después de todo, no había nada que una compañía de su calibre no pudiera prever y manejar. A su lado, un hombre de mediana edad bromeaba con la azafata sobre la turbulencia, mientras ella le aseguraba que era algo completamente normal. La risa del hombre llenó el espacio, ligera y despreocupada. Pero, en el fondo, un detalle inquietante comenzó a asentarse en el ambiente. Fue sutil, como un leve cambio en el ritmo de los motores o una mirada de preocupación apenas perceptible en el rostro de uno de los asistentes de vuelo. Daniel no le dio importancia. En su mundo, los problemas eran para otros. Observó una vez más el panorama por la ventana, con el sol ahora desvaneciéndose en el horizonte. Un brillo cálido teñía el cielo, y por un instante, la belleza del momento le hizo olvidar sus preocupaciones. Acomodó su chaqueta, cerró los ojos y permitió que el cansancio comenzara a vencerlo. Mientras lo hacía, una pequeña alerta resonó en la cabina, seguida por una voz calmada del capitán. «Señores pasajeros, hemos encontrado una leve zona de turbulencia, pero no hay motivo de preocupación. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados». Daniel apenas escuchó la advertencia. Para él,
Era solo otro recordatorio de lo frágiles que eran los demás en comparación con su aparente invulnerabilidad. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, una sensación desconocida comenzaba a emerger, como un susurro apenas audible. Algo que pronto demostraría que ni todo el dinero del mundo puede comprar control absoluto. La vibración leve que al principio parecía inofensiva comenzó a intensificarse, interrumpiendo la tranquilidad que reinaba en la cabina. Daniel abrió los ojos con un leve gesto de incomodidad. El avión se sacudió nuevamente, esta vez con más fuerza, haciendo tintinear las copas sobre las mesas cercanas. Los pasajeros a su alrededor intercambiaron miradas rápidas, algunos frunciendo el ceño, pero nadie parecía alarmado todavía. La misma voz calma del capitán resonó otra vez en los altavoces. Estimados pasajeros, atravesamos una zona de turbulencia más intensa. Les pedimos que permanezcan con los cinturones abrochados. La tripulación suspenderá el servicio temporalmente hasta que pasemos esta área. Daniel suspiró con resignación, más molesto por la interrupción de su descanso que preocupado por la situación. La turbulencia es algo rutinario, pensó, ajustando el respaldo de su asiento. Había viajado lo suficiente para saber que estos episodios rara vez eran motivo de alarma. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a captar su atención. Uno de los asistentes de vuelo, usualmente impecable y sereno, dejó caer una servilleta mientras ajustaba una bandeja. Aunque intentó disimularlo, la tensión en sus movimientos era evidente. La turbulencia persistió, sacudiendo el avión de manera irregular. Una pareja sentada cerca de Daniel comenzó a susurrar nerviosamente. La mujer apretaba la mano de su acompañante con fuerza, mientras él intentaba tranquilizarla con una sonrisa débil. En la clase económica, los murmullos comenzaron a subir de volumen. Aunque estaba alejado de esa parte del avión, Daniel podía escuchar fragmentos de conversaciones cargadas de preocupación. La calma superficial que había dominado el ambiente empezaba a desmoronarse. «Debe ser solo una tormenta en el camino», comentó un hombre de negocios, tratando de sonar despreocupado. «Sí, pasa todo el tiempo», respondió otro pasajero, aunque en su tono se notaba una leve duda. Daniel observaba en silencio, mientras una inquietud desconocida empezaba a formarse en su pecho. Algo en su instinto le decía que aquello no era una turbulencia común. El comportamiento de la tripulación, las luces de alerta que parpadeaban con más frecuencia y la ausencia de una actualización más detallada del capitán solo reforzaban esa sensación. Unos asientos más adelante, una mujer mayor miraba fijamente por la ventana. Sus dedos apretaban con fuerza los reposabrazos, y sus labios se movían en un murmullo apenas audible. Daniel se dio cuenta de que estaba rezando. Absurdo, pensó, desestimando la idea de que una intervención divina pudiera tener alguna relevancia. De repente, un movimiento más brusco sacudió la aeronave. Esta vez, fue imposible ignorarlo. Un grito ahogado surgió desde la clase económica, seguido del ruido de objetos cayendo al suelo. «¿Qué está pasando?», preguntó una mujer en voz alta, mirando a su alrededor con evidente nerviosismo. Los asistentes de vuelo intentaron calmar a los pasajeros, pero su incomodidad era evidente. Uno de ellos pasó rápidamente por la primera clase, con una expresión que apenas ocultaba su preocupación. Daniel se acomodó en su asiento, ahora completamente alerta. Por primera vez, comenzó a considerar que algo podría estar realmente mal. Un nuevo anuncio del capitán interrumpió sus pensamientos. «Estimados pasajeros, estamos trabajando para resolver un problema técnico menor. Les pedimos que mantengan la calma y permanezcan en sus asientos». La voz del capitán, aunque tranquila, no logró disipar la tensión. La expresión de los pasajeros cambió, sus rostros reflejaban una mezcla de ansiedad y desconcierto. El avión volvió a sacudirse, y esta vez fue suficiente para que una bandeja con bebidas cayera al suelo, derramando su contenido. Daniel observó la escena con atención. La mujer que rezaba apretó aún más los ojos, y el hombre de negocios que antes había intentado sonar tranquilo ahora miraba fijamente al frente, mordiéndose el labio inferior. Daniel respiró profundamente, tratando de mantener su habitual seguridad. Sin embargo, una pregunta persistente comenzó a rondar su mente. ¿Y si esto no es solo una turbulencia pasajera? La incomodidad se extendía como una corriente invisible entre los pasajeros. Nadie lo decía en voz alta, pero la incertidumbre flotaba en el aire,
palpable y pesada. El avión se sacudió nuevamente, esta vez con tal fuerza que varios pasajeros dejaron escapar gritos ahogados. Las luces parpadearon brevemente, aumentando la sensación de inquietud que ya había comenzado a instalarse en la cabina. Daniel, quien hasta ahora había intentado mantener su calma habitual, apretó los reposabrazos de su asiento con más fuerza de la que se dio cuenta. La voz del capitán volvió a escucharse, pero esta vez no era tan firme como antes. Estimados pasajeros, lamentamos informar que estamos experimentando un problema técnico más complejo. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Nuestra tripulación está trabajando para resolver la situación. La incertidumbre explotó en murmullos y preguntas nerviosas. Desde la clase económica llegaban sonidos de llantos y voces que pedían explicaciones. Los asistentes de vuelo se movían con rapidez, tratando de calmar a los pasajeros, pero su propio nerviosismo era evidente. En la cabina principal, Daniel observó cómo uno de los asistentes murmuraba algo al oído de una compañera, quien inmediatamente se llevó la mano al pecho con una expresión de alarma. Aquello fue suficiente para que un sudor frío recorriera su espalda. De repente, el avión se inclinó levemente hacia un lado. Unas mascarillas de oxígeno cayeron desde el techo, y el caos se apoderó de la cabina. «Esto no puede estar pasando», exclamó un hombre, mientras intentaba ajustarse la mascarilla con manos temblorosas. Daniel tomó la suya y se la colocó instintivamente. A su alrededor, la gente comenzaba a entrar en pánico. Un niño lloraba desconsoladamente mientras su madre intentaba tranquilizarlo. En la fila de atrás, una mujer rezaba en voz alta, sus palabras entrecortadas por el miedo. En medio de la confusión, una azafata se acercó apresuradamente al intercomunicador y trató de mantener la calma mientras hablaba. «Señores pasajeros, estamos enfrentando una situación de emergencia. Les pedimos que sigan nuestras instrucciones y se mantengan en calma». Pero la calma era lo último que reinaba en ese momento. La aeronave volvió a temblar violentamente, y un grito colectivo llenó la cabina cuando las luces parpadearon una vez más. Daniel sintió su corazón latir con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró en una situación que no podía controlar, donde el dinero y el poder eran inútiles. «Necesitamos al capitán», gritó un pasajero en tono desesperado. Fue entonces cuando un comisario de vuelo se acercó al pasillo central con el rostro desencajado y una expresión de urgencia. Su voz tembló ligeramente al hablar. «El capitán ha sufrido una emergencia médica. No puede continuar operando la aeronave». El anuncio cayó como un golpe seco. Por un momento, todo quedó en silencio. El caos se detuvo brevemente mientras los pasajeros procesaban la información. «¿Qué significa eso?», preguntó una mujer con un tono de histeria creciente. «Estamos trabajando en ello». «Les pedimos paciencia», respondió el comisario, aunque la inseguridad en su voz era palpable. Daniel, quien había permanecido en silencio, sintió como una ola de impotencia lo invadía. Siempre había creído que el dinero era la llave para resolver cualquier problema, pero en ese momento, sentado en un avión sacudido por turbulencias y sin un piloto al mando, comprendió que su fortuna no servía de nada. El avión volvió a inclinarse ligeramente, y el sonido de las alarmas llenó la cabina. Algunos pasajeros comenzaron a gritar, mientras otros intentaban consolarse mutuamente. Daniel miró por la ventana y vio un mar de nubes interminables. La idea de que podría ser la última vez que viera ese paisaje cruzó fugazmente su mente, y el pensamiento le provocó un escalofrío. «¿Hay algún piloto entre los pasajeros?», preguntó un asistente de vuelo desesperado mientras recorría los pasillos. El silencio fue la única respuesta. Daniel cerró los ojos por un momento, tratando de recuperar algo de control interno. Respiró profundamente a través de la mascarilla, pero la sensación de miedo era ineludible. Por primera vez, se sintió pequeño, vulnerable, como si el universo le recordara que no era invencible. El caos continuaba a su alrededor. Un pasajero comenzó a golpear su asiento, exigiendo respuestas. Otro trataba de calmarlo, pero la tensión era evidente. Daniel se encontró observando todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, un niño, no mayor de 12 años, levantó la mano tímidamente desde su asiento. Yo puedo ayudar»,
Mi papá es piloto, y yo sé algunas cosas. El murmullo colectivo se detuvo. Todas las miradas se dirigieron al pequeño, cuyo rostro mostraba una mezcla de determinación y miedo. Daniel lo miró fijamente, incapaz de comprender cómo alguien tan joven podía siquiera sugerir algo en medio de aquella situación. El comisario de vuelo se acercó al niño con cautela. ¿Cómo dijiste que puedes ayudar? Mi papá me enseñó a volar en el simulador. No soy piloto, pero sé algunas cosas básicas. Un silencio cargado de tensión llenó la cabina. En ese momento, incluso la idea más improbable parecía ser la única esperanza. El murmullo que había inundado la cabina se transformó en un silencio tenso, cargado de incredulidad. Las palabras del niño resonaban en la mente de todos como un eco imposible. Sé algunas cosas básicas. Daniel miró al pequeño con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Cómo era posible que la única esperanza de ese vuelo estuviera en manos de un niño? El comisario de vuelo se arrodilló junto al asiento del muchacho, manteniendo su voz lo más calmada posible. ¿Cómo te llamas? Lucas, respondió el niño, con un hilo de voz. Lucas, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Preguntó el comisario, intentando sonar alentador pero visiblemente nervioso. Lucas asintió con firmeza. Mi papá es piloto. Él me enseñó cómo funciona el avión. No sé todo, pero sé cómo usar el piloto automático. Las palabras del niño hicieron que algunos pasajeros comenzaran a murmurar nuevamente, esta vez en un tono de incredulidad y miedo. Esto es ridículo, dijo un hombre de mediana edad desde el fondo. ¿Vamos a poner nuestras vidas en manos de un niño? El comisario se puso de pie y alzó las manos en un gesto para calmar a los pasajeros. Señores, estamos en una situación extraordinaria. No tenemos muchas opciones. Daniel, quien hasta ahora había permanecido en silencio, se levantó de su asiento. Sus ojos se posaron en Lucas, quien parecía pequeño y frágil en comparación con la magnitud de la crisis. Chico, ¿de verdad crees que puedes manejar esto? Preguntó Daniel. Su tono era más curioso que desafiante. Lucas levantó la barbilla, mostrando una determinación que sorprendió a todos. No sé si puedo hacerlo solo, pero puedo intentarlo. Las palabras del niño eran simples, pero en ellas había una valentía que comenzó a cambiar el ánimo en la cabina. Daniel sintió una chispa de esperanza mezclada con un respeto inesperado hacia el pequeño. Muy bien, dijo el comisario tras un breve momento de reflexión. Lucas, vamos a llevarte a la cabina. Una mujer mayor, que había estado rezando incesantemente, exclamó, «Que Dios nos ampare». El comisario ignoró el comentario y comenzó a guiar a Lucas hacia la cabina de mando. Algunos pasajeros se levantaron de sus asientos para observar, pero Daniel, con una voz autoritaria, ordenó, «Todos vuelvan a sus asientos y abróchense los cinturones. Dejen al chico hacer su trabajo». Las palabras de Daniel, dichas con una mezcla de firmeza y liderazgo, lograron imponer cierto orden. Los pasajeros regresaron lentamente a sus asientos, aunque los murmullos persistieron. En la cabina, Lucas se detuvo frente a los controles, observando los paneles iluminados y el desorden dejado por el capitán incapacitado. Sus manos temblaron ligeramente al tocar el asiento del piloto. «¿Qué necesitas?», preguntó el comisario, inclinándose hacia él. «Primero, necesito que activen la frecuencia de comunicación con la torre de control». «Ellos pueden ayudarme», dijo Lucas con una sorprendente seguridad. El comisario obedeció rápidamente, activando la radio. «Atención, control de tráfico aéreo. Esta es la aeronave XA-472. Tenemos una emergencia. El capitán está incapacitado, y uno de nuestros pasajeros intentará estabilizar la nave». Una voz masculina, tranquila pero alerta, respondió del otro lado. «Recibido, XA-472. Indiquen el estado de la aeronave y la posición actual». Lucas tomó el micrófono con manos firmes. «Mi nombre es Lucas. No soy piloto, pero mi papá me enseñó algunas cosas. Necesito ayuda para mantener el avión estable». Hubo un momento de silencio en la línea, como si incluso los controladores estuvieran procesando la situación inusual. «Entendido, Lucas. Vamos a guiarte. ¿Puedes identificar el piloto automático?» Lucas miró los controles y asintió.
Sí, aquí está. El controlador continuó dándole instrucciones claras y pausadas, guiándolo paso a paso. Mientras tanto, en la cabina principal, el ambiente seguía siendo tenso, pero algo había cambiado. La presencia de Lucas en la cabina de mando había sembrado una pequeña semilla de esperanza entre los pasajeros. Daniel, observando la situación desde su asiento, no pudo evitar admirar el coraje del niño. Por primera vez en su vida, alguien tan joven y sin riqueza alguna le había hecho cuestionar su propia idea de lo que significaba ser fuerte. Los minutos pasaron con una lentitud exasperante. El avión continuaba moviéndose con brusquedad, pero la voz de Lucas, calmada y decidida, resonaba a través de los altavoces internos mientras seguía las instrucciones del control aéreo. «Vamos, chico. Puedes hacerlo», murmuró Daniel, más para sí mismo que para los demás. En ese momento, todos los ojos estaban puestos en Lucas, el héroe inesperado que cargaba con las vidas de todos en sus manos pequeñas pero decididas. La cabina de mando era un espacio intimidante para cualquiera, más aún para un niño de 12 años. Sin embargo, Lucas se sentó en el asiento del capitán con una determinación que parecía ir más allá de su corta edad. Su mirada recorría los paneles de control, buscando los indicadores que su padre le había enseñado durante interminables tardes frente al simulador de vuelo en casa. La voz del controlador aéreo sonó clara en los auriculares que Lucas llevaba puestos. «Lucas, aquí control. Vamos a trabajar juntos para estabilizar el avión. ¿Puedes confirmar que el piloto automático está activado?» Lucas buscó el interruptor y asintió, aunque luego recordó que debía responder. «Sí, está activado». «Bien. Ahora verifica los indicadores de altitud y velocidad. Mantén la calma y sigue mis instrucciones». Lucas respiró profundamente y se centró en los instrumentos frente a él. Sentía el peso de las vidas de todos los pasajeros, pero no podía permitirse entrar en pánico. Movió lentamente las manos hacia los controles, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera agravar la situación. En la cabina principal, Daniel observaba desde su asiento con una mezcla de asombro y ansiedad. No podía apartar los ojos del intercomunicador, escuchando cada palabra de Lucas. Su mente, acostumbrada a dominar cada situación, se encontraba ahora en una posición completamente diferente. Dependía de un niño para salir de aquella pesadilla. «Es increíble que estemos poniendo nuestras vidas en manos de un chico», murmuró un pasajero en voz baja. Daniel se giró hacia él con una expresión que mezclaba seriedad y un toque de reproche. «¿Tienes una mejor idea? Porque, si no, sugiero que te sientes y lo dejes trabajar». El pasajero no respondió y desvió la mirada, avergonzado. Daniel, por su parte, comenzó a organizar a los demás. «Escuchen todos. Si queremos salir de esta, necesitamos mantenernos tranquilos. No podemos distraer a Lucas ni a la tripulación. Ayudemos a que esto funcione». Su tono autoritario logró imponer cierto orden. Los murmullos disminuyeron y, aunque el miedo seguía presente, la gente empezó a respirar más pausadamente. Algunos pasajeros se ofrecieron a ayudar distribuyendo mantas o calmando a quienes estaban más alterados. Mientras tanto, en la cabina de mando, Lucas seguía concentrado. El controlador le dio instrucciones para ajustar el rumbo. «Lucas, necesitas girar ligeramente a la derecha. Usa el panel de navegación para hacer un ajuste de 10 grados». Con manos temblorosas, Lucas siguió las instrucciones. El avión respondió lentamente, y por primera vez desde que comenzó la emergencia, dejó de inclinarse bruscamente. «Buen trabajo, Lucas», dijo la voz desde el otro lado del auricular. «Ahora verifica la estabilidad del avión en el horizonte artificial». Lucas lo hizo, viendo cómo los indicadores comenzaban a alinearse. Se permitió un pequeño suspiro de alivio, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. «¿Cómo vamos?», preguntó un asistente de vuelo que había entrado a la cabina para revisar la situación. «El avión está más estable, pero todavía necesitamos preparar el descenso», respondió Lucas, con una seriedad que sorprendió al asistente. De regreso en la cabina principal, Daniel se encontró reflexionando sobre la situación. Había pasado toda su vida creyendo que el control y el poder venían con la riqueza, pero allí estaba, viendo a un niño demostrar una fortaleza que ni él mismo había mostrado en momentos críticos. Los pasajeros empezaron a notar el cambio en la dinámica del vuelo.
Aunque la turbulencia seguía presente, ya no era tan agresiva. Poco a poco, el ambiente se llenaba de una tenue esperanza. ¿Crees que lo logrará?, preguntó una mujer a Daniel, su voz cargada de temor. Daniel tardó un momento en responder, mirando hacia la cabina de mando. Creo que tiene más coraje que muchos de nosotros. Si alguien puede hacerlo, es él. Las palabras de Daniel no solo fueron para tranquilizar a la mujer, sino también a sí mismo. Había algo en la actitud de Lucas que lo hacía creer, aunque fuera por primera vez en mucho tiempo, en algo más allá de su propio control. Dentro de la cabina, Lucas seguía trabajando con el controlador aéreo para estabilizar el avión. Cada ajuste que hacía requería una concentración absoluta, pero también empezaba a sentir el peso de la responsabilidad. Lucas, estás haciendo un excelente trabajo, dijo el controlador. Ahora necesitamos planificar el descenso. Prepárate para los siguientes pasos. El niño asintió, aunque su mente comenzaba a sentir la presión. No puedo fallar, pensó, repitiéndose esas palabras como un mantra silencioso. El avión avanzaba a través del cielo con una estabilidad precaria, pero cada segundo que pasaba era una pequeña victoria para Lucas y para los pasajeros que ahora confiaban en él. En ese momento, mientras todos ponían sus esperanzas en un niño de 12 años, Daniel comenzó a preguntarse si aquella experiencia sería solo un incidente pasajero o si cambiaría su vida para siempre. La cabina del avión estaba en un tenso equilibrio. Los pasajeros habían pasado de la histeria inicial a una calma precaria, depositando sus esperanzas en Lucas, el niño que parecía tener más control que cualquier adulto en aquella situación. Sin embargo, la estabilidad recién lograda pronto se tambaleó cuando un sistema crítico comenzó a fallar. En la cabina de mando, una nueva alarma parpadeó con insistencia en el panel de control. Lucas frunció el ceño, sintiendo como el sudor le resbalaba por la frente. Control, algo está mal. Hay una luz roja que no estaba encendida antes. Dice sistema hidráulico. La voz del controlador aéreo sonó más grave que antes. Entendido, Lucas. Mantén la calma. El sistema hidráulico afecta los flaps y los frenos. Esto complicará el aterrizaje, pero aún podemos manejarlo. Lucas respiró profundamente, tratando de mantener el control. Cada instrucción que recibía era como un rompecabezas que debía resolver rápidamente, mientras el avión seguía surcando el cielo con un ligero temblor. En la cabina principal, Daniel notó que los pasajeros comenzaban a inquietarse de nuevo. Las luces intermitentes y los sonidos de las alarmas que llegaban desde la cabina de mando reavivaron el miedo en los rostros de todos. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó una mujer, abrazando a su hijo pequeño. Daniel se levantó de su asiento, mirando hacia la cabina de mando como si pudiera comprender lo que ocurría al otro lado de la puerta. Aunque no tenía respuestas, sabía que debía mantener la calma entre los demás. Escuchen, todos. Lucas sabe lo que está haciendo. Tenemos que confiar en él. Un hombre de mediana edad, sentado cerca del pasillo, lo miró con escepticismo. Es solo un niño. ¿Cuánto tiempo más vamos a fingir que esto no es una locura? Daniel se giró hacia él con una mirada firme. Es un niño, sí, pero está haciendo más que cualquiera de nosotros aquí. ¿Tú puedes manejar un avión? El hombre no respondió, desviando la mirada con evidente incomodidad. Daniel continuó, esta vez dirigiéndose a todos los pasajeros. Si queremos salir de esto con vida, necesitamos estar tranquilos. No podemos añadir más presión. En la cabina de mando, Lucas seguía enfrentando el nuevo desafío. Cada palabra del controlador aéreo lo guiaba, pero la presión comenzaba a hacerse sentir. Su respiración era más pesada, y sus manos, aunque aún firmes, empezaban a temblar ligeramente. Lucas, estás haciendo un excelente trabajo. Necesito que ajustes los flaps manualmente. Ve el panel a tu derecha, donde están las palancas marcadas como FL. Lucas asintió, moviendo lentamente la mano hacia las palancas. Tiró de ellas con cuidado, pero el sistema no respondía como esperaba. No se están moviendo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la radio, como si incluso el controlador estuviera evaluando las opciones con urgencia. Está bien, Lucas. Esto significa que el aterrizaje será más complicado, pero todavía podemos hacerlo. Mantente enfocado.
Las palabras del controlador eran un consuelo momentáneo, pero Lucas sabía que la situación se estaba volviendo más peligrosa. Miró los controles, buscando cualquier señal que le diera una solución. Mientras tanto, en la cabina principal, Daniel comenzó a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Su mente, siempre acostumbrada a calcular riesgos y encontrar soluciones rápidas, ahora se enfrentaba a un problema fuera de su control. La vulnerabilidad que sentía era nueva y desconcertante. ¿Por qué no puedo hacer nada?, murmuró para sí mismo, apretando los puños con frustración. Una mujer mayor, que había estado observándolo desde su asiento, le habló con voz calmada. A veces, solo nos queda confiar. Las palabras, aunque simples, resonaron profundamente en Daniel. Siempre había creído que el éxito dependía exclusivamente de él, de su capacidad para controlar cada aspecto de su vida. Pero ahora, en aquel avión que se tambaleaba entre la esperanza y el desastre, comprendió que no siempre podía tener el control. De vuelta en la cabina de mando, Lucas recibió nuevas instrucciones. Lucas, necesitas reducir la velocidad del avión manualmente. Busca la palanca marcada como THR. Esto nos ayudará a preparar el descenso. El niño ajustó la palanca con cuidado, sintiendo como el avión comenzaba a responder lentamente. Aunque la situación seguía siendo crítica, cada pequeño paso le daba un poco más de confianza. Daniel, observando desde su asiento, se permitió un momento de admiración hacia el niño. Había algo en Lucas que lo inspiraba, una determinación que parecía superar incluso la de los adultos más experimentados. Por primera vez en años, Daniel sintió algo parecido a la humildad. «Puedes hacerlo, chico», murmuró para sí mismo, dejando escapar un suspiro cargado de esperanza. Mientras tanto, Lucas, con las manos firmes en los controles, sabía que lo más difícil estaba por venir. La tensión en la cabina alcanzaba su punto máximo. Cada pasajero estaba aferrado a su asiento, esperando con ansiedad el siguiente anuncio desde la cabina de mando. Lucas, a pesar de su corta edad, seguía trabajando con determinación, pero las limitaciones del sistema hidráulico fallido complicaban cada movimiento. El avión se sacudió nuevamente, provocando que varios pasajeros gritaran. Uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro que irradiaba enojo, se levantó bruscamente de su asiento. «Esto es ridículo», gritó, señalando hacia la cabina de mando. ¿Vamos a quedarnos aquí esperando que un niño pilotee este avión? Alguien más tiene que tomar el control. La voz del hombre resonó en la cabina, alimentando el miedo de los demás. Una mujer comenzó a llorar, y otros pasajeros empezaron a discutir entre ellos. La situación, ya tensa, estaba al borde de descontrolarse. Daniel se levantó rápidamente, caminando hacia el hombre con pasos firmes. «Siéntese», dijo con un tono autoritario, fijando su mirada en él. «¿Quién te crees que eres para darme órdenes?», respondió el hombre, con los ojos encendidos por la ira. «Soy alguien que quiere salir de esto con vida, igual que tú», replicó Daniel, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que el hombre vacilara por un momento. «Y si tienes una mejor idea, te escuchamos». El hombre no respondió, pero su expresión reflejaba la frustración de no tener una alternativa. Daniel dio un paso hacia él, bajando ligeramente el tono para que solo él pudiera escucharlo. «Ese niño está haciendo todo lo que puede, y está logrando más de lo que cualquiera de nosotros podría. Si interfieres, solo empeorarás las cosas». El hombre bufó, pero finalmente regresó a su asiento, cruzando los brazos con un gesto de derrota. Daniel volvió a su lugar, mirando a los demás pasajeros. «Escuchen, sé que esto es aterrador. Todos estamos asustados. Pero tenemos que confiar en Lucas. Si comenzamos a pelearnos entre nosotros, no vamos a llegar a ningún lado». Las palabras de Daniel parecieron calmar un poco el ambiente. Aunque el miedo seguía presente, el caos se redujo a un murmullo bajo. En la cabina de mando, Lucas escuchaba las instrucciones del controlador aéreo con atención, pero su rostro comenzaba a mostrar señales de cansancio. Su respiración era pesada, y sus manos estaban tensas sobre los controles. «Lucas, estás haciendo un trabajo increíble», dijo el controlador, con un tono alentador. «Ahora necesitamos que prepares el avión para el descenso final». El niño asintió, aunque sabía que el momento más difícil estaba por llegar.
A través del intercomunicador, escuchó a Daniel hablando en la cabina principal. Lucas, todos confiamos en ti. No te preocupes por nosotros, solo haz lo que tienes que hacer. Las palabras de Daniel llegaron al corazón de Lucas. A pesar de su corta edad, entendió que tenía la responsabilidad de mantener la esperanza de todos a bordo. De vuelta en la cabina principal, Daniel se hundió en su asiento, permitiendo que una ola de emociones lo envolviera. Por primera vez, comenzó a reflexionar sobre su vida y las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Siempre había creído que su éxito era el resultado de su habilidad para controlar todo, pero ahora se daba cuenta de lo poco que realmente podía controlar. Miró a su alrededor, observando a los demás pasajeros. Había una mezcla de rostros: miedo, esperanza, resignación. Cada uno de ellos tenía su propia historia, sus propios sueños y miedos. Daniel se preguntó cuántas veces había pasado junto a personas como ellos sin detenerse a pensar en lo que llevaban dentro. Un recuerdo fugaz cruzó su mente, su infancia en un barrio humilde, antes de que la riqueza lo transformara en el hombre que era hoy. Recordó a su madre, siempre esforzándose por enseñarle el valor de la empatía, algo que él había ignorado mientras ascendía en su carrera. Quizás no soy tan invencible como pensaba, murmuró para sí mismo, apretando los puños. La voz de Lucas volvió a resonar por los altavoces, sacándolo de sus pensamientos. Estamos casi listos para el descenso. Necesito que todos permanezcan en sus asientos y abrochen sus cinturones. La determinación en la voz del niño era palpable, y por primera vez, Daniel sintió una profunda admiración por alguien que no tenía ni riqueza ni poder, pero poseía algo mucho más valioso: coraje. Los pasajeros obedecieron, abrochándose los cinturones y preparándose para lo que estaba por venir. Daniel cerró los ojos por un momento, sintiendo que, pase lo que pase, algo dentro de él ya había cambiado para siempre. Lucas, mientras tanto, se enfocó en los controles, sabiendo que el momento decisivo estaba cada vez más cerca. El avión atravesaba el cielo con una estabilidad precaria, mientras Lucas recibía las últimas instrucciones del controlador aéreo. Las luces intermitentes en los paneles de la cabina seguían parpadeando, y los sonidos de las alarmas creaban una atmósfera tensa. Sin embargo, la voz del niño permanecía firme, una muestra de su concentración y determinación. Lucas, aquí control. Estás acercándote al aeropuerto. Vamos a preparar el aterrizaje. Lo primero que debes hacer es reducir gradualmente la velocidad para alinearte con la pista. Lucas tomó aire profundamente y ajustó la palanca del acelerador con manos temblorosas pero decididas. El avión comenzó a desacelerar, aunque cada movimiento requería un esfuerzo consciente para mantener el control. En la cabina principal, los pasajeros estaban en completo silencio, con los ojos fijos en sus cinturones de seguridad o mirando por las ventanas, donde las luces del aeropuerto se hacían visibles entre las nubes. Daniel observaba todo desde su asiento, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Cree que lo logrará?, preguntó una mujer mayor, aferrando un rosario entre sus manos. Daniel asintió, aunque su expresión delataba la incertidumbre que sentía. Si alguien puede hacerlo, es él. A medida que el avión se acercaba al aeropuerto, la tensión entre los pasajeros aumentaba. Algunos murmuraban oraciones, mientras otros intercambiaban miradas cargadas de temor. Daniel decidió levantarse nuevamente, caminando por el pasillo con pasos firmes. «Escuchen todos», dijo, alzando la voz lo suficiente para que lo escucharan. «Estamos a punto de aterrizar. Necesitamos mantenernos tranquilos y preparados. Lucas está haciendo todo lo posible para que salgamos de esto con vida». Su tono autoritario pareció calmar a algunos, aunque el miedo seguía presente en los rostros de la mayoría. En la cabina de mando, Lucas recibía instrucciones específicas sobre cómo alinear el avión con la pista de aterrizaje. «Lucas, necesitas usar el horizonte artificial para mantener el avión nivelado. Asegúrate de que las ruedas estén desplegadas». El niño buscó la palanca de aterrizaje, pero al tirar de ella, notó que algo no estaba funcionando correctamente. «Control, las ruedas no se despliegan. Hay una luz roja aquí». La pausa al otro lado de la línea fue breve pero inquietante. «Entendido, Lucas. Eso significa que tendrás que aterrizar sin el sistema hidráulico de las ruedas completamente funcional. Esto hará que el impacto sea más fuerte,
pero todavía podemos hacerlo. Lucas tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que cada decisión era crítica, pero no podía permitirse dudar. ¿Qué debo hacer?, preguntó con una voz que, aunque joven, reflejaba una madurez inesperada. Mantén el avión nivelado y reduce aún más la velocidad. Concéntrate en la pista y confía en tus instintos. Mientras tanto, Daniel se había detenido junto a un asistente de vuelo, observando el rostro preocupado del tripulante. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja. El asistente dudó un momento antes de responder. Las ruedas no se están desplegando correctamente. Va a ser un aterrizaje difícil. Daniel respiró profundamente, tratando de controlar la creciente ansiedad. Volvió a su asiento y, por primera vez en mucho tiempo, unió las manos en un gesto de oración, algo que no había hecho desde su infancia. Vamos, chico. Puedes hacerlo, murmuró para sí mismo, mirando hacia la cabina de mando. Las luces de la pista se acercaban rápidamente. Lucas se enfocó completamente en los controles, siguiendo las instrucciones del controlador aéreo al pie de la letra. Lucas, este es el momento. Necesitas bajar el tren de aterrizaje manualmente. Busca la palanca auxiliar a la izquierda del panel. El niño la encontró y tiró de ella con todas sus fuerzas. Hubo un chasquido mecánico, y la luz roja comenzó a parpadear en lugar de permanecer fija. ¡Funcionó!, exclamó Lucas, sintiendo una pequeña chispa de alivio. Buen trabajo, Lucas. Ahora concéntrate en mantener el avión nivelado mientras tocas la pista. En la cabina principal, los pasajeros se preparaban para el impacto. Algunos cerraban los ojos, mientras otros se aferraban con fuerza a los reposabrazos. Daniel, aunque visiblemente nervioso, intentó proyectar calma. Manténganse firmes. Todo saldrá bien, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. El avión descendía rápidamente, y la pista estaba cada vez más cerca. Lucas ajustó los controles, alineando cuidadosamente la nave con el centro de las luces. Control, estoy listo para aterrizar. Muy bien, Lucas. Baja los motores al mínimo y permite que el avión toque la pista suavemente. El niño obedeció, sintiendo como el avión se aproximaba al suelo. Cada segundo parecía una eternidad mientras todos esperaban el momento del impacto. Finalmente, las ruedas tocaron la pista con un fuerte estruendo. El avión se sacudió violentamente, pero Lucas mantuvo las manos firmes en los controles, guiándolo con cuidado mientras desaceleraba. «Lo está logrando», gritó alguien en la cabina principal, y un murmullo de esperanza llenó el aire. El avión seguía avanzando, pero el momento decisivo aún no había terminado. El avión seguía avanzando por la pista con un temblor constante. El ruido de las ruedas al contacto con el asfalto resonaba en toda la cabina, mezclándose con los murmullos de los pasajeros. Algunos lloraban de alivio, mientras otros se aferraban aún más fuerte a sus asientos, conscientes de que el peligro aún no había terminado. En la cabina de mando, Lucas mantenía las manos firmes en los controles, siguiendo las instrucciones del controlador aéreo. Lucas, estás haciendo un trabajo increíble. Ahora reduce la velocidad al mínimo y activa los frenos manuales. El niño buscó la palanca de frenos, pero al accionarla, el avión respondió con brusquedad. Una nueva sacudida recorrió la aeronave, arrancando gritos de los pasajeros. Lucas sintió como su corazón latía con fuerza, pero no dejó que el pánico lo dominara. Control. Los frenos no están funcionando bien. El avión no se está deteniendo lo suficiente. La respuesta del controlador fue inmediata, aunque su tono ahora reflejaba la gravedad de la situación. Lucas, mantente enfocado. Necesitas alternar entre los frenos manuales y la reversa de los motores. Vamos a reducir la velocidad poco a poco. Lucas ajustó los controles con cuidado, alternando según las instrucciones. Cada movimiento requería una precisión absoluta, y el niño sabía que cualquier error podía ser fatal. En la cabina principal, los pasajeros sentían como el avión frenaba lentamente. Daniel, sentado en su asiento con los puños apretados, observaba cada detalle a su alrededor. Notó que algunos pasajeros comenzaban a soltarse los cinturones, impacientes por levantarse, y decidió intervenir. «No se muevan todavía», exclamó con una voz fuerte y clara.
Esperen hasta que el avión esté completamente detenido. Su tono autoritario logró que todos obedecieran, aunque las miradas seguían cargadas de ansiedad. Daniel, por su parte, sentía como la tensión lo consumía. Había pasado por muchas situaciones difíciles en su vida, pero ninguna se comparaba con aquel momento. Mientras tanto, Lucas seguía trabajando en la cabina de mando. Cada segundo que pasaba parecía eterno, pero la velocidad del avión comenzaba a disminuir de manera significativa. «Lo estás logrando, Lucas. Solo un poco más», dijo el controlador aéreo con un tono alentador. El niño asintió, concentrándose en mantener el avión alineado con la pista mientras seguía frenando. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el avión se detuvo por completo. Un silencio abrumador llenó la cabina principal, seguido de un estallido de aplausos y gritos de alivio. Algunos pasajeros lloraban, mientras otros se abrazaban entre sí. La tensión que había dominado el ambiente se desvanecía, dejando lugar a una abrumadora sensación de gratitud. Daniel se dejó caer contra el respaldo de su asiento, cerrando los ojos por un momento. Sentía una mezcla de alivio y agotamiento, pero también algo más profundo, una humildad que no había experimentado en años. «Lo hizo», murmuró para sí mismo, esbozando una sonrisa que reflejaba tanto admiración como asombro. En la cabina de mando, Lucas dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus manos aún temblaban, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro al escuchar los aplausos de los pasajeros. «Control, el avión está detenido. Gracias por ayudarme», dijo con voz cansada pero llena de orgullo. «No, Lucas. Nosotros te agradecemos. Lo que hiciste hoy fue extraordinario». El comisario de vuelo entró a la cabina en ese momento, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Lucas, eres un héroe. No tengo palabras para agradecer lo que has hecho por todos nosotros». El niño simplemente asintió, demasiado abrumado por las emociones para responder. De regreso en la cabina principal, los asistentes de vuelo comenzaron a organizar el desembarque de los pasajeros. Daniel, sin embargo, permaneció sentado, observando cómo la gente se movía con una mezcla de prisa y alivio. Finalmente, se levantó y caminó hacia la cabina de mando. Al llegar, encontró a Lucas sentado en el asiento del capitán, con una expresión de agotamiento pero también de orgullo. «Lucas», dijo Daniel, inclinándose ligeramente hacia él. «Hoy nos salvaste la vida a todos. Nunca había visto algo tan increíble». El niño lo miró, y por primera vez desde que comenzó la emergencia, sonrió abiertamente. «Solo hice lo que mi papá me enseñó». Daniel asintió, sintiendo una profunda admiración por aquel niño que, con su valentía, había cambiado la vida de tantas personas. Mientras los pasajeros comenzaban a descender del avión, Daniel sabía que la experiencia no solo había salvado su vida, sino también su perspectiva sobre lo que realmente importaba. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados mientras los pasajeros descendían lentamente del avión, con expresiones de alivio y gratitud. En la pista de aterrizaje, los vehículos de emergencia y el personal del aeropuerto esperaban para asistirlos, pero la mayor parte de la atención estaba puesta en un niño que, contra toda probabilidad, había logrado lo imposible. Lucas permanecía cerca de la cabina de mando, rodeado por la tripulación que lo miraba con admiración y asombro. Aunque su rostro reflejaba el agotamiento de la experiencia, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y timidez. Daniel, aún procesando todo lo que había ocurrido, observaba la escena desde un lado. En su mente, las imágenes de la emergencia se entrelazaban con recuerdos de su vida. Por primera vez, se permitió cuestionar las prioridades que habían guiado su éxito y riqueza. Algo en la valentía de Lucas había despertado una nueva perspectiva en él. Después de unos minutos, Daniel se acercó al niño. Se inclinó ligeramente para estar a su altura y le habló con una voz más suave de lo habitual. «Lucas, no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste hoy. Nos diste una segunda oportunidad a todos los que estábamos en ese avión». El niño lo miró con una sonrisa tímida y respondió con humildad. «Solo hice lo que podía. Mi papá siempre dice que no importa qué tan grande sea el problema, siempre hay que intentarlo». Daniel asintió, conmovido por la sencillez de las palabras del niño. Se dio cuenta de que esas frases contenían más sabiduría que muchas de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. «Lucas,
¿Alguna vez has pensado en ser piloto?, preguntó Daniel, cruzándose de brazos con una sonrisa que comenzaba a formarse en su rostro. El niño asintió rápidamente, con una chispa de emoción en los ojos. Sí, es mi sueño. Quiero ser como mi papá. Daniel lo miró fijamente por un momento, sintiendo que aquel encuentro no era casual. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente, luego miró al niño con una expresión seria pero cálida. Quiero ayudarte a que cumplas ese sueño. Te voy a ofrecer una beca para que estudies en la mejor academia de aviación cuando seas mayor. Quiero que tengas todas las oportunidades para ser un gran piloto. Lucas lo miró con los ojos muy abiertos, incrédulo ante lo que acababa de escuchar. ¿De verdad? De verdad, respondió Daniel, extendiendo una mano hacia él. Esto es solo el principio. El niño estrechó su mano con fuerza, mientras su madre, que había estado observando desde cerca, se acercaba con lágrimas en los ojos. Señor, no sé cómo agradecerle esto. Lucas siempre ha soñado con volar, pero nunca pensé que pudiera tener una oportunidad así. Daniel la miró y negó con la cabeza. No tiene nada que agradecerme. Su hijo es el verdadero héroe aquí. Mientras la conversación continuaba, Daniel sintió que algo profundo dentro de él había cambiado. La experiencia lo había confrontado con su propia vulnerabilidad, pero también le había mostrado el poder de la valentía y la humildad. Por primera vez en años, sintió el impulso de usar su riqueza para algo más significativo que acumular poder. Cuando todo estuvo en calma, Daniel tomó un momento para reflexionar en silencio. El recuerdo de su madre volvió a su mente, recordándole las lecciones que había ignorado durante tanto tiempo. Decidió que, a partir de ese día, su vida tendría un propósito diferente. De vuelta en la terminal del aeropuerto, Daniel sacó su teléfono una vez más y comenzó a escribir una nota a su equipo. Quiero establecer una fundación para apoyar a jóvenes talentosos en situaciones extraordinarias. Empezaremos con Lucas, el niño que nos enseñó a todos lo que significa ser valiente. Mientras enviaba el mensaje, una sensación de paz lo envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando una decisión que realmente importaba. Lucas, ahora rodeado por reporteros y pasajeros agradecidos, miró a Daniel desde lejos y le dedicó una sonrisa. Daniel devolvió el gesto, sabiendo que aquel niño había cambiado su vida de una manera que nunca habría imaginado. El sol continuaba ascendiendo, iluminando el aeropuerto y marcando el comienzo de un nuevo día. Para todos los que habían estado en ese avión, la experiencia había sido un recordatorio de lo frágil y preciosa que era la vida. Para Daniel, era más que eso, un nuevo horizonte, lleno de posibilidades y un propósito renovado. A veces, la redención llega desde los lugares más inesperados, pensó mientras caminaba hacia la salida, dejando atrás el avión que lo había llevado no solo a un destino, sino a una nueva forma de ver el mundo. Si te gustó esta increíble historia, haz clic en el botón aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.